Muy buenas tardes. Vamos a mirar la construcción de una hoja de cálculo que nos permita administrar los gastos personales. Vamos entonces a mirar que en la fila 1 vamos a colocar todos los encabezados o títulos que corresponden a la hoja de cálculo. En la columna A vamos a colocar la fecha, en la columna B el tipo de movimiento que vamos a hacer, si es un gasto, si es un ingreso. En la columna C, una categoría. En la D, una subcategoría. En la E, vamos a llenar en esa columna el detalle o la descripción del gasto. Descripción del gasto o del ingreso. Vamos a mirar quién es el beneficiario de ese ingreso o de ese gasto. Vamos a mirar de qué cuenta realizamos el movimiento, si fue efectivo, si fue en X, si fue una cuenta bancaria. Vamos a digitar el monto de ese movimiento y vamos a llevar un control del saldo total de plata. Esta primera fila vamos a darle un formato para ver de manera más elegante. Vamos a centrar, vamos a poner negrilla y ya el color que ustedes deseen. Yo voy a escoger un color celeste para los títulos. Voy a ampliar un poquito más para que puedan ustedes apreciar. Voy a ampliar las columnas un poquito. Bueno. En tipo no vamos a dejarlo abierto para que cada uno digite porque se pueden cometer errores entre datos en singular y en plural. Entonces vamos a seleccionarlos de una lista. Pero vamos a dejar que toda la columna pueda hacer lo mismo. Entonces mantengo presionada la tecla control y la tecla mayúscula y presiono la flecha hacia abajo. Me señala hasta la última fila, la fila 1.048.576. Voy a tener toda esa disponibilidad de datos para digitar. Entonces me voy al menú datos y le voy a decir que voy a hacer una validación de datos y que voy a escoger de una lista. Esa lista va a tener los dos siguientes ítems: ingreso, punto y coma para separar de la palabra gasto. La lista va a tener solo esos dos ítems. Le digo aceptar. Cuando vengo y me ubico en cualquiera de estas, ya tengo ingreso o tengo gasto. No tengo que digitar. Y así con todas las celdas me va a funcionar de la misma manera. En cuenta vamos a hacer algo similar. Marcamos hacia abajo, le decimos validación de datos, le decimos lista y vamos a colocar las cuentas. Entonces primero la de efectivo que tengo en el bolsillo, punto y coma, la de Nequi, punto y coma, Bancolombia, punto y coma, la tarjeta de crédito Visa, etcétera. Cualquier otro banco que ustedes tengan. Y le voy a dar a aceptar. Entonces ya en cuentas puedo desplegar siempre la lista y no tengo que digitarla. Ahora, para las categorías y las subcategorías vamos a generar unas listas que dependan de. Por ejemplo, las categorías van a depender si son ingresos o si son gastos. Y las subcategorías van a depender de las categorías. Vamos a abrir una hoja nueva, la hoja número 2. Vamos a ampliar un poquitico la pantalla y vamos a colocar el título ingreso y el título gasto. Y vamos a llenar aquí, vamos a colocarle un formato parecido, menú inicio, centrado, negrilla y celeste. Y vamos a hacer la lista
con las categorías de ingreso. Lo primero sería la categoría nómina. Puede ser la categoría ingresa plata por concepto de arriendos. Ingresa plata por un negocio y yo tengo unas ventas. Puedo tener otros ingresos. Por ejemplo, alguien me regala plata, alguien o me gana un chance, una rifa, una lotería, etc. Ahora en gastos vamos a meter servicios, vamos a meter mercado, vamos a meter salud, vamos a colocar vehículos, vamos a colocar varios. No puedo utilizar el nombre que ya usé en otra lista. Por ejemplo, aquí no puedo colocar otros gastos porque ya tengo la palabra otros en ingresos. No se pueden usar nombres similares. Vamos a transferencia y esta sí la vamos a repetir porque estamos haciendo alusión a lo mismo. Sale de un banco y puede pasar a otro, o un retiro en cajero electrónico, una transferencia, transferencia, me quedó mal escrito, copio y pego que me queden igual, transferencia, perfecto. Ojo con los errores al momento de digitar. Bueno, de una vez que estamos acá, vamos a hacer las subcategorías. Para eso necesito los encabezados de las categorías. Entonces le voy a copiar la lista de los ingresos y en la fila 10 voy a colocar todos los encabezados. Despliego el menú pegar y escojo de todas las opciones que hay para pegar en Excel, voy a escoger una que dice transponer. Es decir, traigo unos datos en columna y él me los pega en fila. Lo mismo voy a hacer con gastos, solo que no voy a seleccionar transferencia porque ya la tengo aquí digitada. Control C, me ubico en la columna F y le digo pegar y transponer. Voy a hacer lo mismo con estos datos, voy a darles un fondo azul, voy a colocarlos en negrilla y voy a centrarlos. Vamos a colocar todas las subcategorías de nómina. Vamos a colocar primero que todo el sueldo, las primas, las horas extras, bonificaciones y lo vamos a dejar por ahora así. En arriendo vamos a suponer que yo tengo un apartamento en arriendo, tengo un garaje, unos garajes, tengo un local arrendado y eso me genera plata. Vamos a suponer que tengo un negocio en el cual realizo venta de bienes o venta de servicios. En otras por los cuales me ingresa plata, podría ser, dijimos, plata que me regalan, regalos, puede ser por rifas, por chance, lotería, etc. En transferencia simplemente volvemos a digitar transferencia. En servicios vamos a digitar agua, luz, gas, internet, telefonía móvil, etc. Se me borró internet. Listo, lo digito aquí abajo. En mercado, vamos a suponer que compramos Fruver, compramos carne, hacemos compras en el supermercado y de pronto algunos otros gastos. De salud,
puedo tener un seguro de salud, puedo hacer compra de medicamentos que no me da el seguro o exámenes que no me da el seguro y que tengo que pagarlos, etc. En vehículos tienen consumo de combustible, mantenimiento, seguros, impuestos y multas. En varios, gastos varios. Entonces, recreación, puedo gastar en ropa, puedo gastar en zapatos y otros varios. Bueno, ya tenemos listas nuestras categorías y subcategorías. Entonces vamos a darles un nombre a cada una. Vamos a marcar desde la palabra ingreso, marcamos hasta la palabra transferencia. En el menú inicio le decimos dar formato como tabla, escogemos cualquiera la que ustedes gusten. Aquí me dice de dónde a dónde va, desde la A1 hasta la A6, y que esté marcado o chuleado la tabla tiene encabezados y le digo aceptar. Y hay que tener en cuenta que él me ofrece un nombre para la tabla y le da unos números, pero no me sirve dejarle esos nombres. Tengo que cambiarlos a los títulos. En este caso, el título de esta es ingreso. Y le doy Enter. Y así hago con todas las demás. Marco esta. Dar formato como tabla. La selecciono. Digo aceptar y le coloco el nombre gasto. Gasto. Debe coincidir. No puedo escribir gastos en plural porque no me coincide y no me va a funcionar bien. Vamos a mirar el ejemplo. Voy a ponerle gastos para que vean el error y aprendan cómo corregirlo en el caso de una equivocación. Me voy a nómina y repito lo mismo. Marco, le doy formato como tabla, escojo uno sencillo, le digo aceptar y en el nombre le coloco nómina. Nómina. Perfecto. En arriendo ya sigo repitiendo el proceso. Dar formato como tabla, aceptar y arriendos en plural. Enter. Ventas en plural. Marco, formato, aceptar y le coloco ventas. Y Enter. Otros. Dar formato como tabla, aceptar y esta se va a llamar otros. Y Enter. Transferencia son solo esas dos. Dar formato como tabla. Esa la dejamos así porque me va a servir tanto para los ingresos como para los gastos. Entonces, esta se va a llamar transferencia. Y Enter. Vamos con servicios. Ya el proceso se vuelve mecánico. Y le doy como nombre servicios en plural. Mercado. Le damos formato. La tabla tiene encabezados y la tabla se llama mercado. En salud, marco, doy formato, aceptar y la llamo salud y Enter. En vehículos, hago lo mismo, doy formato, aceptar y le pongo como nombre a la tabla vehículos.
vehículos y enter. Y finalizo con la de varios. Doy formato, verifico que la tabla tiene encabezados y le coloco como nombre varios y le doy enter. Ya tengo formateado todas las listas de categorías y subcategorías. Ya puedo regresar a la hoja número 1, que le puedo colocar aquí haciendo doble clic en la pestaña de abajo, le puedo colocar gastos, y a la hoja número 2 le hago doble clic y la puedo llamar listas. Entonces ya sé qué tiene cada hojita. Entonces, en categoría, las categorías se me deben mostrar de acuerdo a la palabra que aparezca aquí en la celda B2, entonces me va a mostrar la categoría. Entonces vamos a mirar que se crean de una manera muy parecida. Nos vamos a datos, nos vamos a validación de datos, le decimos que vamos a generar listas, pero en este caso ya no las vamos a escribir. Vamos a usar la función igual indirecto, porque vamos de manera indirecta a buscar la tabla que tiene los gastos o la tabla que tiene ingreso, de acuerdo a lo que la palabra que aparezca aquí. Entonces, indirecto B2. Va y lee la palabra y me busca la lista que corresponde de manera indirecta. Le digo aceptar. El origen actual evalúa un error. Vamos a decirle que sí y vamos a revisar que no me funciona. Cuando tengo ingreso, sí funciona, pero cuando tengo la palabra gasto, no funciona. Y eso es porque hay un error. ¿Cómo se revisan los errores en los nombres? Recuerden que vamos a ir a fórmulas, vamos al administrador de nombres y verificamos los nombres y nos damos cuenta que en gastos aparece en plural. Yo lo hice a propósito para que el error apareciera. Ahora, ¿cómo se corrige? Hago doble clic y corrijo, cambio el nombre de plural a singular y le digo aceptar y cerrar. Revisemos que si tengo un ingreso, me aparece la lista de ingresos. Si tengo la palabra gasto, ahora sí debe hacer la búsqueda en los gastos. Así es que se corrigen los errores que yo pueda haber cometido con los nombres. Vamos a digitar inicialmente ingresos. ¿Por qué? Porque primero debo meter plata a las diferentes cuentas. Vamos a manejar la fecha del día de hoy, pero obviamente en la medida en que se va digitando, voy a copiar y a pegar varias veces esta fecha porque la vamos a necesitar para varios ejemplos. En la medida en que se va digitando, la fecha va cambiando. Entonces, categoría. Vamos a revisar y vamos a mirar la categoría nómina. Pero en subcategoría todavía no hemos generado las listas. Vamos a crearlas, pero en este caso voy a borrar la palabra nómina para que vean otro error frecuente. Voy a crear la lista de subcategorías. Entonces le voy a decir que en datos vaya a validación de datos, revise una lista y lo mismo de manera indirecta, pero ahora la subcategoría se lee de la celda C2. De acuerdo a la categoría que haya, me genera la lista de las subcategorías de manera indirecta. Entonces le voy a decir igual indirecto y entre paréntesis la celda C2. Porque ahora va a leer qué palabra hay en categoría para que vaya y busque esa lista que creamos en la hoja correspondiente. Le doy a aceptar. Observen que me dice el origen actual evalúa un error. Le voy a decir que sí. ¿Cuál es el error? Que aquí está vacío.
Entonces, si aquí está vacío, él no puede encontrar ninguna categoría. Tengo que marcar una categoría, en este caso nómina, y automáticamente me despliega la lista que le corresponde. En este caso voy a copiar o asumir que me ingresó por concepto de sueldo. Voy a colocarle aquí sueldo de julio. El beneficiario, obviamente, el nombre de cada uno. En mi caso voy a colocar Nelson. ¿A qué cuenta ingresó esa plata? Voy a colocarle que ingresó a Bancolombia. ¿Cuánta plata ingresó? Voy a poner 4.500.000. Y el saldo en la primera fila de datos, que sería la fila número 2, es exactamente igual a lo que hay acá. Y le doy Enter. Estos datos, que son cantidades, no tienen un formato apropiado. Entonces voy a marcar toda la columna y le voy a decir que quiero un formato, puede ser formato de monedas. Aquí cuando aparece numerito, numerito, es porque no es suficientemente ancha la columna para mostrar los valores. Entonces no se asusten. Pero personalmente no me gusta el signo pesos. Voy a utilizar millares. Si quiero aumentar decimales, los puedo aumentar, pero más bien por el contrario. Hoy en día en Colombia los pesos ya no, los centavos, perdón, no valen nada. Entonces los voy a suprimir. Voy a dejar solo las cantidades y recojo las columnas que no sean tan anchas. Voy a ampliar más bien esta. Voy a ampliar esta. Me ubico en medio de dos columnas y pico con un doble clic y ella se ajusta al ancho que necesita. Listo, ahí ya quedan todas ajustadas. Vamos con otro ingreso. Vamos a suponer que tengo ingreso. ¿Qué pasaría si yo quiero digitar y me equivoco y digito ingresos? Me dice que hay un error, porque no me permite sino la palabra ingreso en singular o gasto en singular. No me permite escribir y cometer errores de singular a plural. Entonces dejo la palabra ingreso. Va a ingresar, miren que aquí no copié la fórmula, ni aquí tampoco. Entonces tengo que copiar la lista. Entonces vamos con control mayúscula y la flecha hacia abajo para copiar toda la fórmula, porque se nos olvidó. Datos, validación de datos, y me dice, leemos, la selección contiene algunas celdas sin configuración para validación de datos. ¿Desea extender la validación a las otras celdas de ahí para abajo? Le voy a decir que sí y solo le digo aceptar. Vengo y pico y observo que ya se arregló. Perdón, aquí no, mientras no tenga un gasto o un ingreso no me va a aparecer lista. Lo mismo voy a hacer con esta, marco hasta abajo. Cuando vaya a validación de datos me dice que si quiero hacer la corrección le digo que sí y le doy a aceptar. Entonces listo, vamos con ingreso. En este caso voy a pasar a efectivo, voy a hacer una transferencia, su categoría solo acepta transferencia. Descripción, voy a colocarle un retiro en cajero. El beneficiario, yo mismo. En este caso, como es un ingreso, digo, saqué la plata y la pasé, entró a efectivo. ¿Cuánto entró? Voy a sacar 1.000.000. Y aquí viene la nueva fórmula. De aquí para abajo la fórmula cambia. ¿Por qué? Porque necesito el saldo anterior y sumarle o restarle el monto del movimiento que estoy realizando. Pero ese movimiento depende si es un ingreso o si es un gasto.
Si es un ingreso, debo sumar, pero si es un gasto, debo restar. Entonces aquí aplicamos un condicional, una fórmula condicional para que revise qué debe hacer. El condicional se escribe con la palabra si. Si tal cosa haga esto y si no, haga otra cosa. Y con doble clic y escribimos primero, aquí está la forma, cómo se digita esa función si. La prueba lógica. ¿Qué es la prueba lógica? La pregunta. Voy a preguntar en la celda B3, que es donde estoy digitando, B3, está la palabra ingreso. Entonces, entre comillas, como es un texto, escribo la palabra tal cual, ingreso. Esa es la prueba lógica, esa es la pregunta. En B3, ¿está la palabra ingreso o es igual a la palabra ingreso? Punto y coma, y paso a mirar qué pasa si el valor es verdadero. Si el valor es verdadero, al saldo anterior que está en la celda I2, le debo sumar el nuevo movimiento que estoy digitando, el nuevo monto que estoy digitando, lo debo sumar. Pero ¿qué pasa en caso de que sea falso? Vuelvo y separo con punto y coma y le digo más bien que al saldo anterior en I2 le resto el monto que está saliendo en el caso de que sea un gasto y le doy enter. Observen que él toma esto como un ingreso y por lo tanto lo suma a los 4.500.000. Pero recordemos que ese es en un movimiento de mi propia plata, entra a efectivo, pero salió de Bancolombia. Entonces debo también hacer el movimiento con el gasto o la salida de plata. Un gasto, en este caso también transferencia. Por eso es que les decía que funciona para los dos, tanto para ingreso como para gasto. Retiro también de cajero de la cuenta de Nelson, pero en este caso, ¿de qué cuenta lo retiré? Lo retiré de Bancolombia. ¿Cuánto retiré? Obviamente lo mismo que me entró al bolsillo en efectivo. 1.000.000. Aquí, para que la fórmula se actualice, tengo que copiarla. Puedo utilizar control C y control V para pegar de aquí para abajo, o también puedo utilizar este botoncito en la parte inferior derecha y arrastrar hacia abajo todas las celdas que yo necesite. Y ya tengo ahí el saldo. Entonces observen que el saldo regresó a 4.500.000, efectivamente. Lo único es que lo tengo repartido en dos bolsillos, una plata en Bancolombia y la otra en el bolsillo en efectivo. Vamos a hacer otro movimiento. Vamos a ingresarle plata a Nequi. Vamos a hacer un ingreso. Vamos a hacer otra transferencia. Transferencia. Entonces, en este caso, es un traslado de fondos o transferencia, como ustedes quieran. Transferencia a Nequi. Listo. ¿Quién se beneficia? Sigue siendo Nelson. En este caso es un ingreso. ¿A dónde va a ingresar la plata? A Nequi. ¿Cuánto voy a pasar para Nequi? 300.000. Listo. Y observen que como está la palabra ingreso, él sumó. Pero en realidad no es que haya más plata, es que salió de Bancolombia y la pasé para Nequi. Entonces aquí debo hacer el gasto. Gasto, también transferencia. Aquí también transferencia. Aquí puedo colocar transferencia. Como aquí se digita, puedo escribir cualquier cosa. Transferencia a Nequi. El beneficiario Nelson. ¿De dónde salió la plata? De Bancolombia. ¿Cuánto? La misma que pasé, 300.000. Y vuelve y se equilibra el saldo. Pero ahora sí vamos a mirar otros gastos. Y vamos a mirar, por ejemplo,
el pago de unos servicios. Vamos a mirar servicio, pago del agua, la descripción, aquí hay que digitar factura de julio. En este caso el beneficiario es a quien le pagué, a Quasan. ¿De dónde pagué? Vamos a suponer que pagué de manera electrónica con Nequi y pagué una factura de 84.000 pesos. Observen que automáticamente restó porque es un gasto. Vamos con otro gasto. Vamos a suponer que hice mercado. Vamos a suponer que fui al súper. Descripción, voy a colocarle aquí compras varias porque no voy a meter aquí toda la lista del mercado. Beneficiario, este lo hice en D1 o en Multihogar, donde ustedes quieran o donde ustedes merquen Multihogar. Aquí más bien pagué fue en efectivo y me gasté 340.000 pesos en ese mercado que se deben restar. Y miren, efectivamente va restando. Vamos a hacer otro movimiento que sería un ingreso. Vamos a suponer que me ingresó plata por concepto de un arriendo. Ingresó un arriendo del apartamento. Entonces voy a colocarle aquí arriendo de julio. El beneficiario en este caso es Nelson. Y esta persona me hizo una transferencia a Nequi. Y supongamos que el apartamento lo tengo arrendado en 650.000. Ahora debe subir el saldo. Efectivamente. Entonces vemos que ya todo está funcionando para ingresos y gastos y los movimientos, como los tengo que hacer. Ya puedo llevar un control de todos mis movimientos. Espero que haya sido de utilidad. El video fue explicado con total claridad y se incluyeron algunos errores que son comunes para también enseñarles cómo se corrigen esos errores. Espero que cada uno de manera responsable practique y aprenda este tipo de ejercicios, porque de aquí va a salir la nota para el tercer periodo que la van a sustentar en la próxima clase. Entonces, una feliz tarde para todos y por favor revisen y realicen este ejercicio en sus casas. Una feliz tarde.